La sentencia contra Alexis Medina y comparte establece el decomiso de todos los bienes que hayan en existencia, el pago por compensación al Estado por 500 millones de pesos y toda una gama de elementos justificados a través de la comprobación de más de 5 delitos comprobados por el tribunal, a excepción y a expensa de que el tribunal cuestionó las actitudes de la Fiscalía desde el punto de vista de la gran cantidad de documentos que no formaban parte de lo que era la etapa de la investigación o las pruebas con las que se pretendía probar todos los delitos que habían sido tipificados. Es un punto significativo en esto porque las propias juezas establecían que habían un sinnúmero de documentación que no estaba consignado al motivo de la prueba y que por vía de consecuencia eso probablemente fue lo que dio al lugar de que 13 personas de las que estaban vinculadas al expediente quedaran a suelta por la falta de pruebas que pudieran estar fundamentadas en ese cuestionamiento que hicieron las juezas. Pero un punto significativo que resaltan las juezas, presidida por la magistrada Arias, es el hecho de que hay una gran anomalía. La corrupción tiene un gran efecto en las instituciones y provoca tanto desatino entre los pueblos como el nuestro cuando no tiene una base de control. Esta sentencia, que es la primera en todas las que se habían establecido, y como este fue el caso que primero se inició, marca un precedente significativo. No obstante, la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, establece que está entre luces y sombras. Ese es el marco de referencia con que se hizo sentir la Procuraduría General de la República al momento de emitirse la sentencia, la cual será dada en el próximo mes de septiembre, específicamente el 25 de septiembre. El marco de referencia de esto es significativo, pero a la vez entendiendo algunos elementos legales, podemos ver como una sentencia, por ejemplo, al lavado de activos, pero el lavado de activos está en una condena de 10 a 20 años. Sin embargo, a Alexis le ponen una condena inferior, de manera que dentro de lo que es el soborno, el lavado de activos, tráfico de influencia, asociación de malhechores, documentos falsos, uno no sabe cuál es precisamente o específicamente la condena que usó o utilizó el tribunal para establecer los 7 años con que se le condenó. Pero sin embargo, las empresas, que eran unas 19 en total, de las cuales 16 se ordenó su descomiso y pagar cada una 500 salarios mínimos. Eso significa que 500 salarios mínimos son alrededor de 2 millones de pesos. Si lo llevamos a 16 empresas, estamos hablando de 32 millones de pesos que esas compañías a las cuales o contra las cuales se ha ordenado el descomiso, pues tengan que pagar previamente. De igual manera, se inició o se ordenó el proceso de ejecución de todos los bienes que el Ministerio Público tenga conocimiento y que estén a nombre de Alexis o de otra persona ya demostrada, un testaferro, cualquier situación de esa naturaleza, pero básicamente entre bienes muebles, inmuebles,
cuentas de banco, todo un conjunto de propiedades y de bienes que tenga o que estén a nombre de Alexis, serán decomisados y serán reintegrados al Estado como patrimonio público. Y esa situación hará posible que una demanda donde se involucra alrededor de 5.000 millones de pesos, pues de una u otra manera tengamos las posibilidades de que el Estado pueda retornar a su patrimonio esa suma de dinero o una proporción del dinero, porque está en función de la cantidad de bienes que se le vayan, que el Ministerio Público le haya retenido y que pueda ejecutar. Pero por lo que se ve es probablemente que hayan muchos bienes y que esos bienes, pues, por la ley de descomiso, el Estado pueda iniciar un proceso por el cual, pues, haga posible la restauración de los mismos en provecho del Estado. Sin embargo, hay que establecer elementos importantes como el hecho de que esta sentencia no es definitiva. Ni Alexis y los demás condenados no van a la cárcel ahora. Esa sentencia tiene que llegar a una etapa definitiva, entiéndase apelación, ahora va a la Corte de Apelación, luego a la Suprema Corte y es muy probable que hasta llegue al Tribunal Constitucional, lo que significa que hay un proceso todavía abierto, pero esta es la etapa inicial. Yo entiendo desde el paradigma legal que este hecho marca un precedente significativo y cualquier hecho que no es absolutamente gratificante o contemplativo de lo que se podría querer o esperar, y ahí entra lo que la magistrada le enrostraron al Ministerio Público, la posibilidad de la condena. Hoy nosotros tenemos condena por corrupción en la República Dominicana ya desde el gobierno de Danilo. Recuerden una cosa, aquella frase de Danilo: ¿cuál corrupción? En esta etapa ya se está demostrando cuál es la corrupción. Es la primera etapa que abre esa caja de Pandora para comenzar a darle respuesta a aquella intervención que Danilo hacía y esas preguntas que se hacía, porque en ese momento nadie de los que estaban en ese escenario, primeramente, estaba hablando ante el presidente, no podía demostrársela si lo hubiese tenido, y en segundo lugar, eso es una condición que está sometida a la condición de que los tribunales la puedan demostrar, como ha sido el caso. Ahora ya se puede comenzar a entender dónde está la corrupción. Entonces, aunque la hermana Magali salió a suelta, al igual que los 13 que también están incluidos, es un proceso donde solamente 8 personas quedan tipificados de los delitos de la acusación. Y cada uno de ellos, algunos con acuerdo con el Ministerio Público y otros tendrán entonces que pagar de conformidad con lo que la sentencia establece. Esos son parámetros importantes y son elementos que vienen a corroborar todo lo que ha sido la lucha por el establecer ciertos elementos de transparencia, ciertos respetos, que se disminuya ese tráfico de influencia, esos sobornos, esa alteración de documentos para lograr objetivos. Sin embargo, queremos resaltar un elemento importante de las personas que fueron absueltas en ese proceso. Y hay que recordar aquella palabra que dijo en su momento el magistrado Vargas
cuando conoció la medida de intrusión, la medida de intrusión, la medida de coerción, que es una medida de intrusión, y le dijo al ministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo, que él había sido un tonto útil. Y hoy esa sentencia demuestra la confesión de esa palabra. Fue absuelto. Creo que fue uno de los puntos más críticos de ese proceso contra el doctor Freddy Hidalgo, porque independientemente de cualquier elemento, de cualquier circunstancia de sospecha, ya hoy la despeja, pero imagínense ustedes la composición del tiempo y lo que pasa a una persona acusada de manera injusta, naturalmente crea y daña mucha reputación. Daña mucha reputación. Eso es un elemento de lo más difícil de restaurar. No hay manera de restaurar el daño que eso se genera. Pero por lo menos ya no tendrán que seguir en el atendido de que tienen una acción y que han sido condenados. Esperamos que esta parte legal, básicamente, pueda ayudar a comprender los elementos, que son muchos. Ustedes entenderán que las juezas convocaron para las 11 de la mañana, luego para las 12, las 5, y tuvieron que comenzar a las 10 de la noche. Hay que recordar una cosa, que esa sentencia no estaba íntegra, era un resumen de los elementos constitutivos de las infracciones que se estaban estableciendo para establecer las responsabilidades. La sentencia final está disponible para leerse en septiembre 25. Entiendan ustedes que desde las 10 de la noche hasta las 4:13 de la madrugada, esas magistradas estuvieron leyendo esa sentencia. De manera que es un documento sumamente amplio, sumamente de muchos elementos. Recuerden que la acusación tiene más de 3.000 páginas. Y 3.000 páginas, llevándolo a un caso llano, son 6 resmas de papel. Eso significa que 6 resmas de papel para llenarla de documentos, de letras, de imágenes y de todo lo que signifique, hay que escribir mucho, hay que tener mucha documentación. Y todas esas situaciones, pues ya cuando se lea la sentencia íntegra, la población tendrá mayor acceso a conocer en detalle todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido. Nosotros vamos naturalmente a aprovechar este programa y vamos a entonces hacer un esquema dentro de lo que es la corrupción en el segundo programa, o sea, desde el próximo viernes, dentro de los esquemas de corrupción, cómo afecta esto al desarrollo institucional y cómo afecta nuestra propia economía y nuestro estilo de vida. Eso es muy determinante, porque las cosas públicas, la corrupción la lleva a ser entidades privadas de personas. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final en este programa, viendo y comentando con ustedes un proceso significativo en la historia institucional de la República Dominicana, el caso de Alexis Medina y la condena que ya la República Dominicana conoce. A ustedes decirles que se suscriban a nuestro canal, apoyemos esta iniciativa, hagamos una comunidad más amplia y reiterarles las gracias.